23. Bienvenidos sean. Mm, Tenemos una clase un tanto larga la jornada de hoy. Vamos a tratar de hacerla la más amena posible y de la manera más entendible posible. Gracias por su puntualidad y su atención. Y pues comenzamos la sesión de hoy. Nosotros el pasado sábado hemos quedado pues en la resolución de lo que son los esfuerzos principales. Toca para nosotros verificar lo que son las direcciones principales. Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase de hoy y después nos vamos a remitir a lo que es el análisis de los diversos elementos gráficos o las herramientas gráficas que a mí me permiten entender el comportamiento pues de las diferentes representaciones gráficas del tensor de tensiones y sus diferentes aplicaciones, ¿ya? Así que muy buenas noches, reiterando los saludos, comenzamos con la sesión de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que realizar hoy día nosotros? Determinar lo que son las direcciones principales. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Pues nosotros vamos a realizar ello de la siguiente manera. Una vez que yo he determinado, haciendo un pequeño repasito lo que se ha hecho pasada clase, nosotros hemos determinado los esfuerzos y las direcciones principales. ¿Cómo? Por medio de lo que van a ser la resolución del siguiente sistema. Nos indicaba la teoría básica que yo debo hallar lo que son los coeficientes lambda. Y estos coeficientes lambda para mí representaban las direcciones de los esfuerzos principales. Estos criterios a mí me permiten entender que, que estos elementos van a representar solicitaciones normales que eliminan las solicitaciones tangenciales sobre una determinada partícula de esfuerzos. Entendiendo este criterio, pues es que nosotros vamos a trabajar en relación de la determinación de las direcciones de dicho esfuerzo. Nosotros hemos visto que si se sigue la formulación teórica que nosotros hemos ido viendo, para obtener las direcciones principales, yo tengo que ir desarrollando el determinante de mi tensor de tensiones. Este criterio a mí me permite, en una primera instancia, obtener lo que va a ser, una ecuación o un polinomio cúbico, que a través de la resolución y el hallar las tres raíces, pues me va a permitir entender cuáles son los esfuerzos principales. Dicho criterio, pues nosotros hemos revisado la mañana del sábado. Hemos visto que para este polinomio que se nos ha planteado, nosotros hemos verificado la formulación del determinante equivalente a cero. Y pues este criterio a mí me permite generar la siguiente configuración. Por álgebra básica, se ha desarrollado por álgebra básica en los apuntes para que ustedes puedan verificar que si aplicamos la regla de Sarrus y hacemos la resolución por álgebra básica, se obtiene el polinomio que debe ser resuelto para la obtención de los esfuerzos principales. ¿Cómo hacemos esto? Pues directamente 1 menos lambda por lo que va a ser el producto de 4 menos lambda por 1 menos lambda va a ser positivo. Luego tenemos en dirección positiva lo que van a ser también el producto de 2 por 6 por 3, que en tal caso me daba 36. 3 por 2 por 6 me daba 36. Y para arriba, siguiendo los conceptos de la regla de Sarrus, pues nosotros hemos generado la disposición de lo que va a ser los productos negativos, ¿ya? Bajo este criterio y este concepto, haciendo la álgebra básica, que está en sus apuntes que se he compartido ya, pues se obtiene la ecuación polinómica de tercer grado. Ahora, nosotros podemos obtener de la siguiente manera los esfuerzos principales. Uno, podemos indicar que para la resolución siguiente de este polinomio, podemos entender que de acuerdo a la formulación de este invariante, una de mis raíces va a ser lambda igual a 0. Y si yo entiendo que una de mis raíces va a ser lambda igual a 0, voy a decir que lambda 1 es igual a 0, lambda 2 va a quedar la siguiente formulación de un polinomio cuadrático o de segundo grado. Vamos a decir entonces nosotros que esto va a ser equivalente a lambda cuadrado menos 6 lambda menos 40 igual a 0, de donde nosotros podemos obtener
las siguientes dos raíces para la resolución de este polinomio. Que lambda va a ser igual a 10 y que mi segunda lambda va a ser igual a menos 4. Por ende, reordenando, y como nos pide la teoría en base a la cual estamos trabajando, el libro de la UPC para el diseño de lo que son esfuerzos y análisis del medio continuo, me dice que debo ordenar los resultados de mis esfuerzos principales de mayor a menor. Entendiendo esto, yo voy a indicar que tal cual ustedes van a tener un lambda 1 que va a ser igual a 10, un lambda 2 que va a ser igual a 0 y un lambda 3 que va a ser igual a menos 4, ¿ya? Estos para mí van a ser equivalentes a el esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 2 y esfuerzo principal 3. Hasta aquí todos deberían haber podido llegar a lo que convencionalmente pues conocemos como determinación de esfuerzos principales, ¿ya? Pero a partir de esto, y antes de irnos a las direcciones principales a hacer la resolución, se puede realizar por medio de una calculadora programable, por medio de las operaciones de un HP Prime. Entendiendo esto, como la HP Prime resuelve prácticamente todo, para su examen parcial, por favor, tienen que aprender el procedimiento, ¿ya? Ya en posterior evaluación para su segundo, su parcial final, sí se les va a permitir, de acuerdo a el criterio de evaluación, pues utilizar sus calculadoras programables. Para la evaluación del 17, pues calculadoras de librecambista, por favor, ¿ya? Prevean eso. Ahora, antes de llegar a lo que son las direcciones principales, tenemos que ver que estos esfuerzos a nosotros nos permitían generar antes representaciones gráficas. Y este criterio es el que vamos a verificar nosotros pues ahora. En base a las tensiones principales, yo puedo definir lo que van a ser representaciones gráficas, sin necesidad en una primera instancia de obtener lo que son las direcciones principales, ¿ya? Y para ello es que nosotros tenemos la representación del elipsoide de tensiones de Lamé. Este elipsoide de tensiones de Lamé me indican que va a trabajar en relación al análisis de un punto en un sólido elástico, de un punto P en un sólido elástico, como el que ustedes ven acá, ¿ya? Y este punto P en el sólido elástico va a venir determinado de la siguiente manera. Va a decirme a mí que este elemento P, en relación a los esfuerzos principales hallados o tensiones principales halladas, pues entonces me va a permitir hacer una representación gráfica. ¿Por qué se hacía esto y por qué aún se sigue estudiando esto? Porque es de una mejor manera y de una forma más entendible, pues apreciar de manera gráfica el entorno de análisis y de trabajo de una tensión principal. Para eso es que nosotros trabajamos con el elipsoide de tensiones de Lamé. Una vez que verifiquemos cómo se construye este elipsoide de tensiones, vamos a poder apreciar que de este elipsoide y en relación a lo que van a ser las matrices de deformación y de desplazamiento, obtener lo que van a ser las leyes de Hooke normalizadas. Pero en una primera instancia debemos obtener nosotros cómo va a funcionar dicho elipsoide. Y es por ello que este criterio a nosotros nos va a permitir hacer lo siguiente. Ya, vamos a trabajar en relación a esto. Nos dice que va a ser un elipsoide con centro en P y con semiejes iguales a las tensiones principales. Es decir, acá yo voy a tener el punto de análisis P va a encontrarse en el centro de mi sistema de coordenadas que va a ser referente al elipsoide de tensiones y como semiejes para lo que van a ser el trazado del elipsoide yo voy a tomar en cuenta las tensiones principales que he logrado hallar. ¿Ya? Nos dice que en efecto utilizando el sistema de referencia va a corresponder a un estado tensional, en el cual nosotros conocemos lo siguiente. El vector tensión va a ser igual al tensor de tensiones por el vector base normalizado covariante. Este criterio es pues para nosotros muy importante, ya que esta representación a nosotros nos permite obtener el tensor de tensiones, perdón, y el vector de tensiones, ¿ya? Entendiendo esto, vamos a obtener las direcciones del vector de tensiones o vector esfuerzo
voy a tener el tensor de direcciones principales, de esfuerzos principales, voy a tener acá, pues la representación de lo que va a ser las direcciones de mi vector base covariante. Del vector base. Nosotros esto lo hemos visto de la siguiente manera, como era n de x, n de y y n de z. Da lo mismo, es una representación algebraica nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto nosotros? Vamos a agarrar y haciendo la deducción correspondiente, en la cual no vamos a tomar mucho tiempo, vamos a poder apreciar que si yo hago el álgebra respectiva, puedo decir que x va a ser igual a alfa por sigma 1, y va a ser igual a beta por sigma 2, y z va a ser igual a gamma por sigma 3. Si yo veo este cálculo de lo que son tensores, puedo entender que puedo despejar lo que van a ser las componentes de las direcciones del vector base covariante. Es decir, puedo despejar alfa, beta y gamma en relación de x, de sigma 1, de y sigma 2 y de z sigma 3. Entendiendo este criterio, nosotros entendemos que para la formulación de un elipsoide, yo tengo la siguiente ecuación. Alfa al cuadrado más beta al cuadrado más gamma al cuadrado va a ser igual a 1. Si yo reemplazo en esto, pues obviamente voy a tener que x sobre sigma 1 va a venir a reemplazar lo que es alfa cuadrado. Y de esta manera yo obtengo la formulación de lo que va a ser mi elipsoide. Y este elipsoide a mí me va a permitir generar un sistema que en relación, un sistema gráfico que representa lo que va a ser las direcciones principales de mi elemento. Es una manera gráfica de entender cómo va a ir representado el área o el volumen de análisis de revolución, ¿ya? ¿Cómo lo entendemos esto? Pues para eso nosotros tenemos el GeoGebra, ¿ya? Y vamos a trabajar en relación, en una primera instancia, los datos que hemos obtenido, ¿ya? Los esfuerzos principales de mi tensor de tensiones, que he sufrido análisis, pues son 10, 0 y menos 4. Entonces, formulando de la manera en que nos pide, pues, la teoría, podemos decir que viene esto determinado de la siguiente manera. ¿Ya? Por el elipsoide de tensiones yo puedo obtener lo siguiente. Voy a decir que va a ser x al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más z al cuadrado sobre menos 4 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Esta es la ecuación que yo voy a introducir pues a mi sistema. Entendiendo esto, que a mí me va a permitir obtener el volumen de revolución que represente mi campo tensional de análisis. Vámonos al GeoGebra. En el GeoGebra vamos a hacer un ligero cambio, ¿ya? Vamos a aproximarnos harto a la superficie de análisis. Vamos a decir entonces que va a ser x al cuadrado entre 10 al cuadrado, pues a nosotros va a ser 100, más, pues qué raro, no se muestra. Voy a tener y al cuadrado dividido entre, para que no nos manden en una primera instancia un error, nosotros vamos a agarrar y esta mi ecuación va a ser equivalente a, vamos a ver que esto está bien. Sí, está bien. A ver de nuevo. X al cuadrado dividido entre 100. Allá por la perspectiva es más y al cuadrado. No lo vamos a tomar como 0 porque me va a salir un valor de indeterminante. Después vamos a verificar cómo se hace la representación cuando es el valor
de uno de los esfuerzos principales nulo. Vamos a tomarlo como 0,1, ¿ya? Más, o sea, un valor cercano a 0. Va a ser Z, solamente para que logren apreciar. Dividido entre 16 y esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué me este mi elemento en relación al sistema de coordenadas? Puedo apreciar que este es un volumen de revolución, ¿ya? Y en relación a mi sistema de coordenadas, está tomando algún dato más. Vamos a abrir uno de nuevo, ¿ya? Me dan un minuto, por favor. Ya. Álgebra clásica. Ya. Ajá. Ya. Listo. Era acá. X al cuadrado. Dividido entre 100 más lo que va a ser y al cuadrado entre 0.1 más z cuadrado dividido entre lo que es 16 igual a 1, ¿ya? Cuadrícula visible, ver todos los objetos. ¿Por qué no me permite ver en 3D? Esférica, no. Eje. 16, no. ¿Por qué no me permite ver? Vista 3D, ahí está. Hasta que se cierre. Ya, era la vista 3D la que necesitábamos. Si nosotros vemos la ecuación, ¿qué nos está mostrando? Nos indica que va a tener para el eje X intersección en punto 10 y menos 10, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos apreciando. Si nosotros rotamos un poco, bueno, no, para el eje Y, como no tengo ningún valor, me dice que va a ser igual a 0,1, y en Z me dice que está chocando en 4 y en menos 4. ¿Qué sucedería si yo tuviera un valor entero mucho más grande en vez de 0,1 para el eje Y? Por ejemplo, coloquemos 1 en vez de que sea 0,1, que sea 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que mi elipsoide ya tiene un grosor, ya tiene como un cuerpito, por así decirlo, ¿ya? Lo vamos a hacer un poco más grande. Supongamos que es 4. Supongamos que el valor del elipsoide de tensión es 2. Vemos que se tiene una superficie de revolución que representa el aspecto en el cual está trabajando mi elemento, el rango en el cual mi elemento es tendiente a una función de esfuerzos principales. ¿Qué quiere decir este elipsoide de revoluciones? Vamos a llevarnos la gráfica, ¿ya? Este primer elipsoide de revoluciones, para mí, ¿qué me va a generar? Me va a generar lo siguiente. Vamos aquí. Acá vamos a colocar. Si las tensiones principales son iguales que el volumen obtenido, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener esto. Me va a decir que yo a través de este elipsoide de tensiones puedo obtener en una primera instancia las siguientes formulaciones. Que a partir del punto de origen, yo puedo obtener la representación de cualquier tensión que yo vaya a necesitar obtener con respecto al choque con lo que va a ser la superficie de análisis, con la superficie de mi elipsoide, ¿ya? Eso es lo que nos va a permitir obtener esta figura gráfica, esta manera de representación gráfica. Yo voy a obtener cualquier plano en el cual se puede analizar los diversos esfuerzos de mi material. Voy a obtener los esfuerzos
normales a cualquier plano tangente. Pero ¿qué sucede? Como se nos muestra acá, ¿qué sucede si nosotros tenemos alguna de las tensiones principales que es nula? Si una de las tensiones principales es nula, como en el caso de nuestro ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo coloco esto 0, ¿qué me va a graficar? Pues absolutamente nada. Para ello es que yo tengo que trabajar en relación a lo convencionalmente conocido como curvas de Peano. Voy a agarrar en mi formulación y voy a decir que esto va a ser igual a las dos tensiones principales menos la dirección del elemento que se está analizando al cuadrado. Vemos que nos ha representado ¿qué? Nos ha representado más al cuadrado. No queda sobre nada más. ¿Me dan un minuto, por favor? Ahí está acá. La elipsoide es nula. Volumen sin alteraciones. ¿Qué pasó aquí? Era esto. Como se ha apreciado en una primera instancia, no es una elipsoide de 1, sino es directamente va a ser, vamos a ver, proporcionales, principales, tensión esférico. ¿Sí está bien? Error mío, no es con Y. Es con relación a Z. Vamos a tomar en cuenta la dirección que yo tomo como menor, del esfuerzo menor, va a ser Z cuadrado. Error de nomenclatura. ¿Qué es lo que me está generando? Si nosotros podemos apreciar, ¿me genera qué? Me genera una superficie que va a lo largo del total de mi elemento. ¿Y cómo voy a hacer la representación yo del plano que necesito analizar? Puedo yo trabajar en relación a una siguiente ecuación. ¿Dónde intersecta, pues, mi eje X? Mi eje X intersecta en los puntos 10 y menos 10, ¿ya? Hasta ahí se extiende el valor de lo que va a ser mi esfuerzo principal mayor. El esfuerzo principal menor me dice que intersecta en 4 y menos 4, como ustedes pueden apreciar. Si nosotros giramos un poco, está en 4 menos 4. Pero yo necesito un plano de análisis. Necesito un plano de análisis en el cual yo obtenga, uno, lo que va a ser y igual a 0. Y eso es lo que vamos a colocar nosotros. Vamos a decir que va a ser y igual a 0. Y tengo la intersección de un plano de análisis. Por ende, lo que voy a hacer, voy a intersectar ambas superficies. Vamos a rotar primero esto. Y vamos a intersectar ambas superficies. La primera y la segunda. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? ¿Qué podemos apreciar nosotros acá? Nosotros podemos apreciar que de la intersección de este elemento, rotaremos un poco, que de la intersección de este elemento se obtiene una elipse, ¿ya? Y esta elipse representa una superficie. Esta superficie nosotros la vamos a colocar acá, que si una de las tensiones es nula, por ejemplo, para el caso de estas tres ecuaciones que vamos a colocar acá, se intersecta en relación a estos dos elementos. Se formula como las curvas de Peano, ¿ya? Vamos a decir que esto viene en relación a estas características. Voy a tener una superficie o un área en el cual yo voy a tener la representación de las tensiones normales que puedo tomar respecto a uno de los, respecto al eje X y al eje Z, en el caso del ejemplo. Siendo este el caso, pues prácticamente yo puedo tener la representación simplificada de lo que es un estado tensional, convencionalmente conocido como esfuerzo plano o deformación plana, sea el caso,
perdón, esfuerzo plano directamente, deformación plana después lo vamos a ver. Esfuerzo plano, uno de los esfuerzos es nulo. Entonces, bajo este concepto y este criterio es que nosotros tenemos la formulación de un área en el cual se puede trabajar las tensiones máximas. Adelantándonos un poco más a lo que convencionalmente deberíamos verificar hasta esta unidad. Nosotros vamos a tener en esfuerzo plano el diseño de lo que son placas, por ejemplo, de lo que son tanques de almacenaje, de lo que van a ser silos de acopio de cemento, silos de acopio hechos de plancha metálica, en ciertos casos lo que es el diseño de losas llenas, vigas peraltadas, pues obviamente van a ir bajo el concepto de diseño de esfuerzo plano, ¿ya? Tomen en cuenta, por favor, esa referencia. Y esto va en relación a lo que son las curvas de Peano. Ahora, si nosotros volvemos al GeoGebra, nos vamos un poco más atrás, nos vamos a las diversas representaciones de este elemento, vamos a corregir, antes de que nosotros vayamos a obtener nuestra formulación. Esto voy a llevar para lo que va a ser nuestro, o sus apuntes, perdón. Nosotros vemos que la representación del elipsoide de tensiones de la ME a mí me va a permitir, uno, generar una superficie de revolución, ¿ya? Ahora, esta elipsoide de tensiones de la ME también está relacionada con las invariantes. Si recuerdan, las invariantes nosotros las hemos verificado como la suma de la traza o de la diagonal principal de lo que es mi tensor de tensiones convencional, I igual a 1, I sub 2 era igual a, si nosotros revisamos la formulación, I sub 2 para mí era igual a la relación entre los esfuerzos principales y la diagonal superior de mi elemento, y la invariante 3 era el determinante de mi sistema de tensiones principales. De la misma manera, pues la representación de la elipsoide de tensiones de la ME me permite entender que en función de la gráfica puedo obtener estas invariantes. La primera invariante va a ser igual a la suma de los semiejes, es decir, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Es lo mismo que nos formula, pues, la formulación de los invariantes de manera teórica, de manera analítica. El invariante 2, o el invariante sub 2, va a ser igual a proporcional a la suma de las áreas de las tres elipses. Entonces, si yo tengo el área 1, el área 2 y el área 3, yo puedo obtener el invariante 2. O en función de la manera analítica, puedo obtener el área total de las tres elipses. Si es que necesito hacer una representación, un análisis gráfico para la obtención del tensor normal, del vector de tensión normal o el vector de tensión tangente a esta superficie, se puede realizar de esa manera. Por último, el invariante 3 me dicen que es proporcional al volumen del elipsoide. En tal caso, en nuestra resolución, cuando hemos nosotros determinado lo que van a ser los tres invariantes, mi tercer invariante me salía 0. Y me salía 0, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos pues nuestra formulación del GeoGebra, donde mi elemento, yo coloco los tres invariantes y me sale igual a 1, pues no tengo una superficie no tengo un volumen a analizar. Si yo lo asemejo, llevo un límite tendiente similar a 1, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo voy a obtener en una primera instancia, yo voy a obtener lo que es un área, ¿ya? Y un área, pues obviamente, no tiene ningún grosor para asemejarse al volumen de revolución que me pide. Esta es la manera fácil, por así decirlo, de entender lo que es el elipsoide de tensiones de la ME. ¿Para qué trabajamos nosotros esto? Pues lo trabajamos en una primera instancia porque los investigadores hace bastantes años necesitaban entender toda esta parafernalia numérica, todo este trabajo de álgebra, cálculo vectorial, tenían que entenderlo de una manera gráfica. Y al no haber uso de ordenadores que sean tan precisos y tan rápidos como nosotros utilizamos ahora, pues hacían referencia a lo que son las superficies geométricas, ¿ya? Este es el criterio que nosotros aplicamos para entender las diferentes distribuciones que puede tener el tensor de tensiones.
¿ya? Uno, bajo este concepto, pues, es que nosotros, vamos a verificar las otras superficies que también nos pide de análisis y de referencia gráfica, pues el análisis tensional de una partícula en el análisis de la mecánica del medio continuo. Antes de esto, dudas o consultas, por favor, referente al elipsoide de tensiones. No, creo que no. Siempre habrá uno, entonces, que tienda a cero. Más fuerte, por favor, no te pude escuchar. Siempre habrá uno que que va a ser cero. No, no siempre. En el caso de nuestro ejemplo, nosotros teníamos uno de los esfuerzos que era cero. Pero si no... ¿Qué pasó? No han sacado uno. Pero si nosotros tuviéramos cualquier valor, como por ejemplo en cualquiera de los otros ejercicios, incluso de la práctica que se ha mandado, pues obviamente no siempre se van a tener uno de los elementos que va a ser cero, ¿ya? Uno de los esfuerzos principales que va a ser cero. Entonces, bajo este concepto, pues, nosotros tenemos otras maneras de representación gráfica, ¿ya? El elipsoide de tensiones no es el único. También tenemos las cuádricas indicatrices de tensiones. Si hacemos memoria, y hacen ustedes memoria a cuando estaban en geometría descriptiva, en análisis vectorial tensorial, en cálculo muy probablemente, 1, cálculo 2, no sé. Ustedes han revisado el concepto de lo que es cuádricas, ¿ya? ¿Qué es una cuádrica? Una cuádrica es la formulación para la representación tanto de elipses, de elipsoides y de hiperboloides, ¿ya? Entonces, quiere decir que este concepto que nosotros hemos revisado de elipsoide de tensiones de la ME, 1, viene bajo la formulación de ya uno de estos conceptos, de lo que va a ser las cuádricas. Y me dice que en el rango de las cuádricas indicatrices de tensiones, yo voy a tener, como se indicaba en el elipsoide de tensiones, el análisis de un punto, ¿ya? Y voy a tener en ese punto un plano, esto no es plano N, es plano pi, que pasa por el punto de un sólido elástico. Plano pi, no es plano N. Que pasa por un punto de un sólido elástico. Y vamos a considerarlo como un punto M, ¿ya? Vamos a tener un punto M. Como se encuentra acá. Ahora, si nosotros vemos la normalización, la dirección o el valor, la distancia o la posición, el vector posición de P a M, voy a tener que va a ser 1 sobre la raíz del esfuerzo normal en dirección del vector unitario que se está analizando, donde este vector unitario va a ser mi vector base covariante, ¿ya? Para nosotros N va a ser equivalente en este caso a lo que va a ser U, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y mi esfuerzo va a ser igual al vector normal que se proyecta sobre dicha superficie. Ahora, ¿cómo obtengo esta característica geométrica? Vamos a decir que se toma el triedro de referencia. El triedro para nosotros va a ser la superficie de contacto de los 3 puntos que tienen con el sistema de coordenadas al plano en el cual se está referenciando. Entonces, yo puedo decir que la tensión normal para el plano pi definido por el vector base va a tener por expresión la siguiente formulación, donde el esfuerzo normal va a ser igual al tensor de esfuerzos por el vector base. Al tensor de esfuerzos o al vector de esfuerzos por el tensor base covariante. Entonces, yo puedo formular esto en relación de lo que va a ser mis esfuerzos principales. Tal cual hemos visto nosotros, voy a tener los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 por sus respectivas componentes de vector normalizado, que va a ser alfa, beta y gamma, y en producto a lo que va a ser la dirección principal del vector unitario U, alfa, beta y gamma. Voy a obtener, ya no como en el elipsoide, simplemente una formulación básica que va en relación a la división, sino va a ir en relación al producto cuadrático de las direcciones principales.
Y si yo entiendo que para m, x, y z van a ser en relación de las direcciones principales la referencia, voy a obtener que el esfuerzo normal obtenido por esta cuádrica va a ser igual a sigma 1 x al cuadrado, mi norma del vector n, y eliminando alfa, beta y gamma de lo que va a ser la resolución, voy a obtener que los esfuerzos principales por el producto cuadrado de las componentes del elipsoide va a ser igual a más y menos 1. Si hacemos una referencia a lo que era el elipsoide de tensiones, nosotros teníamos x cuadrado sobre sigma 1 cuadrado, más y cuadrado sobre sigma 2 cuadrado, más z cuadrado sobre sigma 3 cuadrado, igual a 1, siempre positivo. En este caso, nosotros vamos a tener un producto directo, pero ya sin su expresión cuadrática, porque se encuentra en relación a un vector base covariante normalizado. Y me va a decir que esto va a ser equivalente a más y menos 1, ¿ya? Este criterio a nosotros nos va a permitir que expresar diferentes superficies de análisis, diferentes características geométricas, ¿ya? Nos dice, esta ecuación nos indica el lugar en el que M se compone de dos cuádricas coaxiales, cuyos ejes tienen precisamente las direcciones principales, que vamos a llamar cuádricas indicatrices de tensiones, ¿ya? Si nosotros verificamos esto, si cada uno de los ejes es mayor a 0 y C va a ser igual a menos 1, la ecuación, la que tenemos acá, nos va a dar como que un elipsoide imaginario. No va a graficar. Nos dice que van a ser igual, va a ser cualquier valor mayor o igual a 0 y la equivalencia va a ser menos 1. Vamos a colocarlo en el GeoGebra para que nos muestre. Vamos a borrar esta. Vamos a colocar de nuevo. En este caso es 10 por x al cuadrado. Vamos a asumir que sigma 1 era... Perdón, que sigma 2 ya no va a ser 0, sino va a ser 0,1, por favor, para que, o 1, para que no tengamos problema en cuanto a la resolución. Más 1, lo que va a ser y cuadrado, más, en este caso va a ser menos 4 por z cuadrado. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Si me dice menos 1, no me deja. Perdón. A ver, de nuevo. Me dice, no, no son mayores a 0. Vamos a suponer un caso en el que todos son mayores a 0, ¿ya? Acá. Más 4, enter. ¿Y qué es lo que hace? Pues no me genera absolutamente nada, no me genera ningún plano, ¿ya? Entonces, bajo este concepto es que no tengo yo ninguna obtención. Me da imaginario. Esta imagen nos podemos llevar, podemos colocar a lo que es nuestro elemento, ¿ya? Pero ¿qué sucede si para nosotros va a ser igual a 1? ¿Qué me va a formar? Si va a ser igual a 1, ¿qué voy a obtener? Un elipsoide, ¿ya? Y este elipsoide ya refleja cada uno de los componentes de los semiejes de este elipsoide son las direcciones principales. Para eso nos sirve la formulación gráfica. Yo no tengo que hacer el cálculo de todos los elementos. Para estos tres esfuerzos principales positivos y la equivalencia de 1, tengo las referencias de los semiejes. Y estos semiejes para mí representan las direcciones principales de lo que va a ser la formulación de mi elipsoide de tensiones. ¿Ya? Este es el criterio que ustedes deben aplicar. Y esto nos lo vamos a llevar. Entonces lo vamos de acá hasta acá. Vamos a decir qué representa. Lo vamos a explicar en lo que va a ser su diapositiva. Voy a explicar. De acá hasta acá. Chao. Vamos a decir que esto es el caso A. Aquí. Caso A, cuando sigma i mayor a 0 y C va a ser igual a 1.
¿ya? Vamos a decir acá que los semiejes representan el valor de las direcciones principales, ¿ya? Cuando es, como nos indica acá, cuando es negativo, pues no hay un elipsoide imaginario, no me puede graficar. Ahora, me dice, todas las tensiones normales serán de tracción y el vector tensión forma un ángulo con la dirección n. Yo puedo colocar un plano que intersecta cualquier parte de esta elipsoide, ¿ya? Trazo la normal y en relación a la misma puedo determinar el vector tensión, ¿ya? Ahora, si todos son negativos y obviamente es -1, vamos a ver qué sucede. Si todos son negativos y esto es -1, -1, esto también es menos, se tiene una equivalencia. Voy a obtener el mismo caso del elipsoide real, ¿ya? Me genera la misma gráfica. ¿Por qué? Es fácil sacar un factor común de todos, mandar a dividir al otro lado y pues obviamente va a llegar a funcionar como un elipsoide imaginario. ¿Y qué sucede si yo tengo, pero qué va a representarme? Me dice que las tensiones normales, cuando todas eran positivas, son de tracción, cuando todas son negativas, son de compresión. Debe entenderse esto bajo la formulación del elipsoide indicatriz de tensiones. Este elipsoide es el que nosotros hemos logrado obtener, ¿ya? Y cada uno de estos elementos representa 1 sobre la raíz de cada uno de los esfuerzos principales, que también llegan a representar lo que van a ser las direcciones principales en una primera instancia. Luego, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar después? Si dos tensiones principales son positivas y una tercera es negativa, y esto es igual a 1, ¿qué voy a obtener? Un hiperboloide de una hoja. Y vamos a verificar. Vamos a crear una copia acá. Si dos son positivas y una es negativa, y C es positivo o el valor es positivo, ¿qué voy a obtener? Un hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Esto. Tenemos nosotros una figura geométrica de esta manera, bastante bien emplazada. Esto nos vamos a llevar. Hiperboloide de una hoja. Y me dice, vamos a ver qué representa cada uno de estos elementos. Esto es C. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. Sigma 1 y sigma 2 mayor a 0, sigma 3 menor a 0 y C igual a 1. ¿Ya? Vamos a duplicarlo también. Lo haremos grande. Sí, que quede. Duplicar. ¿Qué sucede cuando yo tengo C igual a -1? Nosotros vamos a obtener un hiperboloide de dos hojas. ¿Ya? Entonces esto también lo vamos a colocar en su presentación. Aquí se va. Se va al fondo. Ya. Es un hiperboloide de dos hojas. Y obviamente C va a ser igual a -1. Entonces, ¿qué representan estos dos elementos si nosotros verificamos en el GeoGebra? ¿Qué van a representar estos elementos? Nos dice que voy a tener una dirección n respecto al plano del triedro que se ha ido analizando. Si corta el hiperboloide de una hoja, la tensión normal es de tracción y cuando corta el hiperboloide de dos hojas voy a tener de compresión. Ambos hiperboloides están separados por el cono asintónico, que tiene por ecuación esta formulación. ¿Ya? Entonces, si n coincide con las generatrizas del cono, la tensión normal será 1. Pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a decir que
Y, tenemos y igual a menos 1. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Corta el hiperboloide de 2 hojas. ¿Qué es lo que tengo según la teoría? Me dice que si corta el de 2 hojas, tengo un esfuerzo o una tensión normal de compresión. ¿Ya? Esto nos generamos una energía positiva. Vamos a multiplicar. No se preocupen, vamos a acabar esto de la teoría bastante más fácil ahorita y vamos a determinar las direcciones principales de manera analítica. ¿Ya? Si corta n al hiperboloide de 2 hojas, sigma n está en compresión. ¿Ya? Una copia de esto. Duplicar. Chao. Y esto también se va. Vamos a colocar acá que esto era que corta el hiperboloide de una hoja. Esto va a ser si n corta el hiperboloide de una hoja, sigma de n está tracción. ¿Ya? Son maneras de representar lo que van a ser los esfuerzos y las demás características. Luego, esto está bien. Ya. Por último, si una tensión principal es positiva y las otras dos negativas y C igual a menos 1, voy a obtener conclusiones análogas pues a lo que se ha visto, ¿no? O sea, como en el caso anterior, solamente que se va a indicar que yo voy a obtener un elipsoide de compresión y de tensión. O sea, recíproco, nada más. Por último, antes de cerrar esta parte de representación geométrica, bueno, aquí tenemos, ¿no? Cómo se puede obtener el plano tangente, el elipsoide de tensiones y cómo obtengo, de acuerdo a las cuádricas indicatrices, pues lo que van a ser mis representaciones del tensor normal y del vector tensión normal, ¿ya? Cuádricas directrices, que es el último, bueno, uno de los últimos puntos de representación gráfica. ¿Qué va a suceder con las cuádricas directrices? Vamos a tener el mismo triedro de referencia. Vamos a tener el mismo, este es el triedro de referencia por si acaso, por si no se ubican. Este es el triedro de referencia. Esta superficie que corta al sistema coordenado en 3 puntos, ¿ya? Que si nosotros lo analizamos como un volumen, se convierte en un tetraedro, ¿no? Un volumen de revolución. Ahora, si nosotros trabajamos en relación a las cuádricas directrices de tensiones, ya no voy a proyectar sobre la superficie N, sino voy a proyectar con una respectiva inclinación. ¿Y qué va a suceder en la formulación de lo que van a ser mis ecuaciones? Voy a obtener una ecuación bastante similar a la que teníamos nosotros del elipsoide de tensiones, porque tengan en cuenta que esta ecuación es análoga a la del elipsoide de tensiones. Se podría decir que el elipsoide de tensiones es un caso de revisión específico de lo que son las cuádricas directrices de tensiones. ¿Ya? Haciendo la verificación algebraica, nosotros vamos a tener cuádricas coaxiales, con la diferencia que voy a tener un resultado ya sea positivo o negativo para su formulación gráfica. Entonces, si es positivo, yo obtengo el elipsoide de tensiones, normalizado, como se puede verificar. Si es negativo, ¿qué voy a obtener?
voy a obtener una cuádrica. ¿Ya? Voy a obtener una cuádrica y en función al plano que va a cruzar a dicha cuádrica, yo puedo obtener la representación del tensor normal en relación al plano de análisis y ya la elipsoide de tensiones que yo esté verificando. De la misma manera que se ha visto en el elipsoide de tensiones de la mano. ¿Ya? Y tenemos todavía cuánto. Media hora. Sí, se puede resolver en media hora. Ahora, nosotros vamos a tener, uno, representaciones, tanto de lo que van a ser los esfuerzos, ya sea en estados cilíndricos, esféricos u octaédricos. Me dicen que en relación a los esfuerzos principales yo puedo obtener el esfuerzo octaédrico, ¿ya? Sigma sub m, en relación al producto medio de lo que va, al promedio de lo que va a ser los tres esfuerzos. Puedo obtener el esfuerzo octaédrico normalizado o el esfuerzo normal octaédrico. Luego puedo obtener también la tensión tangencial octaédrica, que va a ser 1/3 de la diferencia entre los esfuerzos principales. ¿Esto para qué nos sirve? Primero, ¿qué es un octaedro de tensiones? Vamos a ver nosotros que para el tetraedro que yo he formado, que hemos visto en clases, se puede hacer lo mismo para la parte inferior del sistema de coordenadas, para el lado izquierdo, para el lado derecho, y se forma una superficie de 8 lados. Por eso es llamado octaedro, ¿ya? Y en función de este elemento octaédrico, yo voy a obtener lo que van a ser los esfuerzos octaédricos. Entendiendo esto, pues yo puedo representar, y acá en la gráfica van a ver ustedes, que nosotros hemos trazado el tetraedro de tensiones en relación a cualquier plano y hemos sacado su plano normal. Pero si analizamos en relación a que todos los planos del elemento octaédrico son ortogonales, puedo obtener la representación, como ustedes pueden apreciar acá en la imagen, de un esfuerzo normal octaédrico, que representa la dirección y el esfuerzo normalizado de lo que va a ser la superficie de revolución. ¿Ya? ¿Cómo obtengo esto? Pues obviamente en relación a la fórmula, a las fórmulas que tenemos acá. Voy a tener un esfuerzo normal octaédrico y un esfuerzo tangencial octaédrico en relación a los esfuerzos principales. Ahora, la tensión normal octaédrica es el valor medio de las tensiones principales y se denomina sigma m. Yo puedo decir que este sigma m va a ser, puede ser equivalente a la suma del tensor de tensiones convencional más dicha tensión normal octaédrica. Por ende, puedo obtener el tensor del vector de tensiones en relación a los esfuerzos octaédricos. ¿Ya? Si lo realizamos en relación a las direcciones principales de tensión, también se puede obtener, a los esfuerzos principales de tensión, también se puede obtener de la misma manera. Entendiendo que yo voy a obtener un vector de tensiones de un estado tensional esférico y un estado tensional desviador. El tensional desviador es el que nosotros convencionalmente utilizamos como tensor de tensiones. Y el esférico es el que nos permite normalizarlo en relación a un volumen unitario octaédrico. ¿Ya? Tal y cual se puede apreciar acá. Por ende, para la tensión correspondiente a una dirección cualquiera, se va a obtener que va a ser el esfuerzo normal por su normal octaédrica más el tensor desviador que nosotros conocemos convencionalmente. Es decir, lleva de un plano cualquiera que nosotros hemos aprendido a analizar a un plano que tiene los lados iguales. A eso se refiere la formulación de los estados cilíndricos, esféricos y octaédricos. ¿Ya? Ahora, también tiene su relación en lo que van a ser los invariantes. Y vamos a tener invariantes esféricos. Podemos decir que va a ser la suma de los tres. Para el primer invariante, para el segundo invariante va a ser el primer invariante al cuadrado dividido entre 3. Y el tercer invariante va a ser el primer invariante al cubo dividido entre 27. Esta formulación a nosotros nos va a permitir obtener la relación de los invariantes en relación de los esfuerzos principales que se han obtenido por el primer análisis básico, que era los principios de Cauchy. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos trabajar en relación al tensor desviador y al esfuerzo octaédrico, puedo tener también la formulación que ustedes pueden encontrar en pizarra.
donde el primer invariante va a ser igual a 0, el segundo invariante desviador va a ser igual al invariante convencional menos el primer invariante al cuadrado dividido entre 3, y el tercero pues va a ser la norma del tensor desviador, o perdón, el determinante del tensor desviador. Bajo este criterio, pues, es que nosotros revisamos las tensiones octaédricas. Se ha dicho que las tensiones octaédricas para nosotros va a ser el promedio de mis esfuerzos principales, y puedo obtener la tensión tangencial octaédrica también, como la tensión normal octaédrica. La primera en representación del promedio de los esfuerzos principales, y la segunda en función de lo que va a ser un tercio de la diferencia de los esfuerzos principales. El primero menos el segundo menos el tercero, y el tercero menos el primero al cuadrado. Para obtener la tensión tangencial y la tensión normal. Por último, para cerrar e irnos directamente al ejercicio y concluir con esta unidad de la manera más básica posible. Podemos decir que en todo punto interior de un sólido elástico existen, en todo interior de un punto de un sólido elástico y de una partícula van a existir tensiones. Y el determinante de la matriz de tensiones va a ser distinto de 0 para obtener mis tensiones principales. Si en los planos perpendiculares a estas direcciones yo voy a obtener los vectores tensión correspondientes con la componente normal, sin una componente tangencial. Por eso la denominación de tensiones principales. Si las tensiones principales son los valores propios o autovalores de la matriz de tensiones, las direcciones principales van a ser conocidas como autovectores de dicha matriz. Y vamos a ver que las direcciones principales van a ser siempre ortogonales entre sí. Con esto vamos a cerrar esta unidad y nos vamos a ir a la conclusión del ejercicio que se ha dejado el día sábado, ¿ya? Esto se va a compartir en su plataforma y bien concluye la clase de hoy. Así que vámonos al ejercicio. Para resumir, antes de continuar con esto. El elipsoide de tensiones, las cuádricas directrices e indicatrices nos permiten resolver de manera gráfica las direcciones y las tensiones principales, y nos permiten obtener un espacio en el cual se pueden obtener las diferentes tensiones normales y tensiones tangenciales de un determinado vector de tensiones o vector de esfuerzos. ¿Ya? Para resumir, por favor. Ahora sí, a lo que hemos venido y a lo que nos interesa. ¿Cómo obtengo las direcciones principales de esto? Si revisamos, pues la teoría nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que para obtener las direcciones principales, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Me dice que esto va a ser igual a lo siguiente. El esfuerzo menos el esfuerzo de la dirección principal por la delta de Kronecker o una matriz unitaria por el componente de la dirección principal o el vector de dirección principal va a ser igual a 0. ¿Y cómo formulamos esto? Pues vamos a formularlo de la siguiente manera. Vamos a decir, primero, ¿cuál era esta era mi matriz de esfuerzos. O mi tensor de tensiones básico. Y tenía los tres esfuerzos principales que eran 10, 0 y menos 4. Coloquemos esto acá. Y voy a tener que sigma principal va a ser igual a 10, 0 y menos 4. ¿Ya? Puedo decir entonces que sigma 1 va a ser 10, sigma 2 es 0 y sigma 3 es menos 4. Obedeciendo a la regla que nos indica, pues, la teoría, vamos a obtener lo siguiente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir que obtengo la primera formulación. 1 menos 10. 2, 3. Me dice que voy a quitarle el esfuerzo principal por su matriz identidad. Es como si yo a esto lo estuviera quitando lo siguiente, para que me entiendan. Tengo
10, 10 y 10, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Esto es 0 por si acaso. Estoy haciendo 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6 y 1. Estoy haciendo esto. Puede ser representado de esa manera o también de esta manera. 1 menos 10, 2, 3, 2, 4 menos 10, 6, 3, 6, 1 menos 10. ¿Qué voy a obtener yo? Voy a obtener menos 9, 2, 3, 2, menos 6, 6, 3, 6, menos 9. ¿Correcto? No correcto. Creo que es correcto. Esta matriz yo voy a agarrar y la tengo que multiplicar por los componentes de lo que va a ser mis direcciones principales. Si 1, si 2, 3. Y esto me dice que tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, de acá nos interesa una solución que no es la trivial, en el que los coeficientes de C sub i van a ser diferentes de 0. ¿Ya? Entonces, el sistema de ecuaciones va a venir representado de la siguiente manera. Voy a decir que esto va a ser menos 9, 2, 3, 2, menos 6, 6, 3, 6, menos 9, 0, 0, 0. ¿Y cómo puedo obtener la solución? Pues voy a generar un reglón de ceros. Vamos a agarrar el primer reglón, lo voy a multiplicar por 2 novenos y lo voy a sumar al segundo reglón. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Acá. Vamos a decir que esto va a ser esto que sea reglón 1, reglón 2, reglón 3. R2 más 2 novenos de R1. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede. Arriba se queda como está. 9, 2, 3, 0. Y R2 va a ser 2 por 2 novenos de R1. 9 con 9 se va a ir. Entonces voy a tener menos 9 por 2 novenos. ¿Y qué me va a quedar? Menos 2. Voy a tener 2 menos 2, 0. Luego voy a obtener 2 por 2 novenos. ¿Qué obtengo arriba? Voy a obtener 4 novenos menos 6. Menos 6 más 4 novenos. Si me ayudan por favor con los cálculos. Calculadoras. Medio. Vamos a tener menos 6 más 4 novenos. Menos 50 novenos. Aquí me queda menos 50 novenos. 2 menos 2 va a ser 0. Luego, para el tercero va a ser 6. No, 3 por 2 novenos. 2 novenos. Terceras 3, me va a quedar 2 tercios. ¿Ya? A esto tiene que ser sumado más 6. 20 tercios. 20 tercios, gracias. 20 tercios, 0.
Hagamos la misma regla, pero para el tercer renglón. ¿Cómo elimino el 3? Si aquí he trabajado con 2 novenos abajo, ¿con qué tengo que trabajar? Va a ser R2 más ¿qué? 3/9. 3 novenos. Porque se va a ir el 9, 9 y se va a quedar el 3. ¿Pero cuánto es 3 novenos? Tercias 1, tercias 3. Se va a quedar un tercio. ¿Ya? Un tercio de R1. Hagamos lo mismo. Sabemos que el primero va a ser 0. Lo demostremos. Va a ser más 3 más menos 9 por un tercio. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0. Se va al primer 0. Luego, tengo acá 6 más un tercio de 2. Esto va a ser igual a 6 más 2 tercios. Es lo mismo que acá, ¿no? 20 tercios. 20 tercios. Gracias. Luego, el último va a ser menos 9 más un tercio de menos 9. ¿A qué va a ser igual esto? A ver, tercios 1, tercios 3. ¿Estamos bien? Sería por 3, creo, en vez de -9. 3 en vez de menos 1. A ver, está bien lo que he formulado, ¿no? A ver. Ah, cierto. Gracias. Error mío. Ahora sí. Menos 9 más 1. Menos 8, ¿no? 0. Ya tenemos, pues, un primer punto que ya se va. Luego, ahora vamos a eliminar. Vamos a decir acá, primer paso. Esto es analítico, ¿no? Ya después se les va a mostrar cómo lo resuelve fácilmente la HP Prime. Ah, y también les voy a pasar para aquellos que tienen Android, pues el emulador del HP Prime. Aunque tal vez ya lo tienen, pero no está de mal, ¿no? ¿Qué voy a obtener yo después? Voy a trabajar en relación a esto. Me voy a llevar este. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar todo en un solo color. Ya. Ahora sí, me quiero deshacer del tercer reglón. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Cómo lo elimino? Vamos a decir que a R3 le vamos a sumar ¿qué? R2, pero ¿en qué proporción? 5. Tengo que eliminar este 20 tercios. A ver, tengo acá 20 tercios. Esto tiene que ser más menos 50 novenos, un valor igual a 0. Así, ¿se ve? A ver, va a ser 20 tercios. Si quiero eliminar esto, lo que tengo que colocar. ¿Con qué se va? Aquí será igual a 0. Entonces voy a tener menos R3 sobre R2. R3 va a ser ¿cuánto es R3? Y esto es positivo o negativo. Positivo. 20 tercios. Negativo. Negativo. Dividido entre R2.
¿Cuánto es R2? Menos 50. 50 novenos. 1,2. 6 quintos. Ya. Entonces, esto va a ser igual a 6 quintos. 6 quintos de R2. ¿Ya? Bajo este concepto, entonces, es que nosotros vamos a obtener la eliminación del primero. Voy a obtener menos 9, 2, 3, 0, menos 59, 20 tercios, 0, 0. Acá voy a tener 0. Sabemos que aquí va a dar 0. ¿Y qué va a suceder con el tercero? A ver, vamos a ver qué sucede. Me dice R3. Va a ser... Esto está muy grande. Menos 8 más 6 quintos de 20 tercios. ¿Cuánto sale, por favor, esto? 0. 0. Ah, pues perfecto. Se van. Se van. Entonces ya hemos eliminado la tercera fila. Como se ha eliminado la tercera fila, a nosotros nos queda una deducción. Podemos decir que 0 es igual a 0. Pero nos están pidiendo, en primera instancia, que sean diferentes de 0. Entonces, podemos decir que si sigma 3 es igual a 0, perdón, si 3 es igual a 0, puedo entonces decir que si 3 va a ser igual a si 3. ¿Ya? Y tengo que formular todo mi sistema de ecuaciones, todo lo que tengo acá, en relación a si 3. Y eso es lo que vamos a ir haciendo, pues, a partir de ahora. Para que yo le voy a dar un valor cualquiera a si sub 3, de tal manera que pueda hallar si sub 2 y que pueda hallar si sub 1. ¿Ya? Antes de que cambie de hoja, por favor, voy a copiar esta parte. Sáquenlo en screen. Sáquenlo en screen, por favor. Aunque también lo voy a publicar en PDF para que puedan copiarlo. ¿Ya? Ahora, podemos formular entonces nuestra ecuación de la siguiente manera. Esta es la que nos queda. Vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ver, más bonito. Menos 9 si sub 1 más 2 si sub 2 más 3 si sub 3 igual a 0. Acá me he quedado con menos 50 novenos de si sub 2 más 20 tercios de si sub 3 igual a 0 y si sub 3 igual a si sub 3. ¿Ya? Este es mi sistema de ecuaciones. De aquí puedo despejar si sub 2 en función de si sub 3, ¿no ven? Si yo despejo si sub 2 en función de si sub 3, voy a decir esto acá. Despejando si 2 en función de si 3, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que si sub 2 va a ser igual a ¿cuánto de si sub 3? A ver, va a ser 20 tercios 9, 50 si sub 3. ¿Cuánto sale esto? 5. No, abajo 5. ¿Cuánto sale, por favor? 6 quintos. 6 quintos.
Si sub 2 va a ser igual a 6 quintos de si sub 3. Ya tengo una. Ahora hay que trabajar en relación a si sub 1. Vamos a decir, despejando si sub 1 en relación de si 3, ¿qué voy a obtener? Puedo reemplazar esto acá, ¿no ve? Voy a decir menos 9, si sub 1 va a ser más 2 por 6 quintos de si sub 3 más 3 si sub 3 igual a 0. Entonces, si sub 1 va a ser igual a ¿qué? A ver, 2, 6, 12. 27 quintos. 27 quintos. ¿Están seguros? Yo me he equivocado. Veremos por pasos. Menos 9. Ah, perdón. Dividido entre 9 sería 3 quintos. Sí, su 1 sería 3 quintos. Más fuerte, por favor. 3 quintos. Sí. Ya. 3 quintos de si sub 3. Listo. Ya tengo 2. Ahora, podemos decir que las direcciones principales van a ser las siguientes. Si sub 1, 3 quintos de si sub 3. Si sub 2 es 6 quintos de si sub 3. Y si sub 3 va a ser igual a si sub 3. Entonces, yo me puedo dar cualquier valor de si sub 3. ¿Ya? Estas son una solución arraigada, por así decirlo. Yo tengo quintas y tengo quintas en 1 y en 2. Puedo decir entonces, si por conveniencia si sub 3 es igual a 5, ¿cuánto va a ser? Entonces, voy a tener que si sub 1, ¿cuánto es? 3. Si sub 2, 6. Y si sub 3, 5. ¿Lo ve? Estoy reemplazando acá. 5, 5 con 5, chao. 5 con 5, chao. Se queda 3, 6 y 5. Puedo decir entonces que la dirección principal asociada al esfuerzo principal 1 va a ser igual a lo que nosotros hemos formulado acá. Un vector 3, 6 y 5. ¿Ya? Pero si lo normalizamos, pues va a venir determinado de la siguiente manera. ¿Qué es normalizarlo? Dividir entre el cuadrado de las raíces, ¿no ve? Vamos a hacer eso. O la raíz de los cuadrados, al revés. Estoy con dislexia. Vamos a decir, esto más grande, para que no digan que me estoy sacando la manga, son 3, 6, 5. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Me sale 8,36. Voy a dividir 3 dividido entre esto. ¿Cuánto me sale? La primera dirección normalizada. Y voy a decir entonces, y vamos a hacer lo mismo para las siguientes direcciones. Va a ser 6 dividido entre y 5 dividido entre. Listo. Yo tengo las tres direcciones normalizadas. 0,35, 86, 0,71, 71 y 0,59, 76. Esas son las direcciones normalizadas. Podemos expresarlo esto de la siguiente manera. La dirección principal en relación al esfuerzo principal 1 va a ser
¿cuánto era? 0,3586, 0,7171 y el último no me acuerdo. 0,5976. ¿Ya? Esto es para una dirección, para un esfuerzo principal. Hay que hacer lo mismo para el segundo esfuerzo principal y para el tercer esfuerzo principal. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo obtener en relación, cuando les sale 0 igual a 0, ya saben cómo obtener en relación a esa variable, pues ustedes lo que va a ser la formulación de las direcciones principales y cómo obtener su normalización. Ahora, vamos a ver que esto es coherente y esto es correcto. ¿Cómo lo hacemos? Se van al CAS. Aquí lo vamos a dar clear. Vamos a meter lo que va a ser nuestra matriz. ¿Cuál era nuestra matriz? O sea, les voy a enseñar la parte fácil, ¿ya? Cosa que no van a usar en su examen, por favor. Tal vez para la comprobación, pero no van a usar en su examen porque no van a entrar con programables. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 1. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 1. Listo. Nos vamos a ir acá. Matriz. Avanzado. Valores propios. ¿De qué? De eso. ¿Y qué me ha sacado? Me ha sacado los esfuerzos principales. 10, 0 y menos 4. Ahora, vamos a hacer de nuevo lo mismo. Nos vamos a ir a matriz, avanzado, vectores propios. Y vamos a ver los vectores propios de qué matriz. Primero me va a mostrar, 1, los esfuerzos principales, porque es menos 4.05 por 10 a la menos 16, o sea, es prácticamente 0. Y me está mostrando ¿qué? Me está mostrando las direcciones principales. La que he hallado era en relación, la primera columna en relación al esfuerzo principal 1. Vamos a hacer la comparación. Ya saben cómo hacer, se les está enseñando ambas maneras. Primera columna, 0,3586. 0,3586, 68. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Yo me he comido un valor. 0,7171, 0,7171, 37 y todos sus componentes. 0,5976, 0,5976. Entonces ya saben cómo hacer. Ya saben cómo pueden utilizar, cómo pueden obtener los valores. ¿Cuál es la finalidad del ingeniero? Y acá vamos a hacer un punto. La finalidad del ingeniero es obtener la solución a cualquier problema de la manera más eficiente posible. ¿Por qué se les está enseñando la manera rápida? Porque ahora necesito que sepan cómo calcular. Ya para el siguiente parcial y para el final necesito que sean precisos y que sean rápidos. Así que, por favor, para el examen de mañana, que es 17, aprendan cómo calcular. Acá tienen prácticamente los resultados. Entonces, ¿qué tienen que obtener ustedes y qué se les va a dejar de tareita, por así decirlo? O sea, no es para presentar. Pero verifiquen cómo obtener estos valores y tienen que llegar a esta solución. ¿Ya? Para el sigma 2 o para el esfuerzo, para la dirección principal, para el esfuerzo, para el segundo esfuerzo principal, cuando es 0, yo voy a obtener esta mi columna. Prácticamente, esta va a ser mi columna para sigma 2. Voy a colocar esto acá. Voy a colocar acá los valores. Voy a decir que sí, para sigma 2 va a ser igual. Y luego, sí, para sigma 3 va a ser igual a estos valores. ¿Ya? Entonces,
¿Dudas o consultas respecto a lo que hemos avanzado y a lo que estamos cerrando la jornada de hoy? Por favor, hoy se está cerrando lo que son análisis de tensiones. ¿Me puede salir con signos contrarios y el último positivo? Sí, les puede salir con signos contrarios y el último positivo. Puede llegar a suceder. Pero el valor no debe cambiar. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, muchachos. Dudas o consultas, por favor. Fingió una consulta. ¿Formulario podemos tener? Sí, formulario, pero por favor, no quiero ejercicios resueltos. Si yo les pillo con algún ejercicio resuelto o algún papelito, es nulo su examen y su nota prácticamente es 1, ¿ya? No soy de los docentes que me gusta perjudicar gente, que me gusta matar alumnos, no. Por favor, practiquen, para eso se les ha dejado los ejercicios. Va a haber, en relación a lo que se ha estudiado también hoy, va a haber una pregunta, bueno, va a haber preguntas teóricas, así que revísenlo, ¿ya? Por ejemplo, se les puede preguntar, ¿qué sucede cuando yo tengo un plano normal que corta el hiperboloide de la cuádrica indicatriz de tensiones? Yo diré que el esfuerzo normal va a estar en compresión. Cosas así, cosas de criterio general en base a lo que hemos ido nosotros revisando en el transcurso de todas estas semanas. ¿Ya? Pueden entrar con su formulario, pero no quiero chanchullario, ¿para que me entiendan? No quiero ejercicios resueltos, no diga del paso 1 al paso 2, no. O sea, sean conscientes, ya son mayores. Y no van a entrar con calculadoras programables. Por favor, no quiero reclamos. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Dudas o inquietudes? ¿Llegaría a ser hasta aquí mismo el examen, o sea, hasta Sí, esta clase? sí, hasta esta unidad, porque aquí cierra esta unidad. Prácticamente con esto hemos cerrado estado tensional en los sólidos, hemos cerrado la tercera unidad. ¿Ya? Y esto lo voy a cargar ahora mismo. Cerramos clase, lo voy a cargar a plataforma para que ustedes puedan descargarlo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, por favor? No quiero creer que estoy solito y que el resto está mirando los partidos. Pues nada, creo Inge, que sí, adelante. formulario, podemos meternos, al examen. Sí, igual que hace rato les dije, formulario, pero no quiero que tenga los ejercicios resueltos o no quiero que sea un algoritmo, ¿no? De aquí pase aquí, si no funciona pase esto. No, no quiero algoritmos, por favor. Y no quiero pillar papelitos, no quiero anular exámenes. Se repite para todos. ¿Ya? Pues nada. Entonces, quedando completa esta unidad, cerramos análisis tensional. Mañana dan su examen. Y, llévense hojitas, ¿no? Ya saben cómo son los exámenes. Yo les voy a dar la hoja ministro, o sea, la hoja de preguntas, y ya ustedes van a dar resolución a la misma. La duración del examen va a estar en la hoja, entonces no va a haber ningún inconveniente. Vamos a dar en el auditorio, ya está reservado el auditorio. Y pues el sábado nos vamos a dedicar a comenzar un nuevo tema. ¿Ya? Inge, el horario es a las 6, dijo. Yo voy a estar desde las 6 ya en la San Simón. Si hay dudas respecto a sus ejercicios resueltos, yo me voy a encontrar ahí. Pero comenzamos en el horario de clases. O sea, 18:45 comienza su examen. ¿Ya? Tómenlo en cuenta. Ingeniero, tal vez va a haber preguntas teóricas al examen. Sí, como les dije, puede entrar alguna pregunta teórica respecto a todo lo que hemos ido hablando. Pero es más que todo para que se den cuenta, ¿no? No es yo quiero este párrafo descrito, no. Son sus palabras. Pero que tengan ¿En qué cuenta. lugar va a estar mañana? Muy probablemente cerca al auditorio.
cerca del auditorio, más que todo. Voy a estar desde las 6 por ahí dando vueltas. ¿Ya? Quedamos acá entonces, muchachos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, éxitos en el examen de mañana. Hagan lo que ha hecho hoy día Bolivia. Ha ganado y ha ganado bien. Ustedes mañana tienen que hacer lo mismo, ganar y ganar bien. Vamos a probar, ¿no ven? Buenas noches, pueden retirarse.